Hoy entramos al día 255 de la Biblia en un año. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulos 13 y 14 y el Salmo 99. Marcos 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: Miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado.
Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios, y el dinero dado a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde él entre, díganle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó,
En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron,
diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: «Profetiza». También los guardias lo recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo del patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó, diciendo: «Ni sé, ni entiendo de qué hablas». Entonces Pedro salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: «Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a este hombre de quien hablan». Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces», y se echó a llorar. Salmo 99. El Señor reina, estremézcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios, y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor, y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Amén. Recuerda que en Marcos estamos leyendo esta última semana de Jesús sobre la tierra antes de su resurrección, y vemos esta escena donde están los discípulos caminando. Ellos están asombrados por la belleza del templo. Era un edificio glorioso, piedras enormes, y ellos están asombrados, pero Jesús les responde diciendo que no quedará piedra sobre piedra, es decir, ese templo sería destruido. Y esa noticia para los discípulos fue una noticia sorprendente, porque el templo era la casa de Dios, era el lugar donde la presencia de Dios habitaba, era el centro alrededor del cual giraba toda la vida del judío. Aun si vivías en otra nación, en otro lugar del país, debías venir a este lugar. Era un lugar importantísimo que marcaba la identidad de esta nación. Entonces, la destrucción del templo significaba el fin del mundo tal como ellos lo conocían. Entonces, ellos están asombrados por esto que Jesús les está diciendo, y ellos le preguntan: Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús les responde dándoles como varias señales. La respuesta de Jesús no es darles un día preciso, un momento preciso, sino que Él les va a dar varias señales que son como los dolores de parto en una mujer, que no necesariamente significa que ya nació el bebé, pero es señal de que se está acercando ese momento del nacimiento. Entonces, esto que Jesús les empieza a describir, la verdad, si somos honestos, estas señales que Jesús le da a sus discípulos pueden rápidamente volverse algo confusas. Hay momentos donde parece que Jesús está hablando de eventos que van a ocurrir de manera inminente, que algunos de ellos lo van a presenciar con sus propios ojos, como la destrucción del templo, que sí sucedió por mano de los romanos en el año 70 después de Cristo. Pero también cuando lees, parece que Jesús está hablando de su segunda venida. Pero también el mismo texto parece que nos está
hablando de tanto del presente como del futuro. Ahora, aun si esto parece un poco confuso, hay un par de cosas que son claras. El mensaje de Jesús a sus discípulos a través de estas palabras es el mismo y es: manténganse alerta. 9 veces en este pasaje Jesús les dice lo mismo, les dice: estén atentos, no se asusten, estén alertas, manténganse despiertos. Entonces, independientemente de si Jesús está hablando de un evento inminente o de un evento en el futuro lejano, la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos se trata menos acerca de una fecha y se trata más acerca de una actitud de confianza en Dios. Algo más es claro, y es que el templo sería destruido, lo cual sí ocurrió, y habría un momento de dificultad para los seguidores de Jesús. Jesús habla de persecución, habla de momentos dolorosos, pero aún en medio de todo eso Jesús está diciendo: es necesario que suceda, por lo tanto estén alerta. Y luego Jesús les dice: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo. Y cuando uno lee esto, hay algunas personas a las cuales les resulta complicado este tema. Incluso hace algún tiempo estuve en el norte de África, en un país islámico, y estaba compartiendo acerca de Jesús con un joven muy estudioso del Corán, un hombre musulmán. Y este chico usaba pasajes como estos para tratar de desacreditar la deidad de Jesús. El hecho de que Jesús no supiera ese día, para este joven era una muestra muy precisa de que Jesús no podía ser Dios por el hecho de que no lo sabía todo. Pero la verdad es que son precisamente escenas como estas donde vemos a un Jesús humano, un Jesús que, sin dejar de ser Dios, puso a un lado su poder divino. Y son escenas como estas las que nos demuestran que Jesús hizo esto para relacionarse completamente con nosotros, para caminar como nosotros. Y alguien podría decir: bueno, pero hizo milagros, mostró un gran poder. Pero todo esto lo hizo aún habiendo dejado a un lado esas facultades divinas, y todo ese poder, esos milagros que él demostró, eran el resultado del bautismo y la llenura del Espíritu Santo sobre su vida, el cual es el mismo bautismo que también a nosotros nos está capacitando y nos está habilitando para que nosotros podamos caminar cada día más pareciéndonos a Jesús. Entonces, en lugar de que estos pasajes sean desalentadores y pensar que tenemos un Jesús no divino, al contrario, son pasajes impresionantes que nos demuestran que Jesús hizo todo lo que hizo aún mientras caminó como uno de nosotros. Y nos demuestran que podemos confiar en Jesús, podemos entregar nuestra vida, nuestro dolor y nuestro sufrimiento en sus manos, porque Él nos entiende a cabalidad. Él vivió como un ser humano, y como un ser humano soportó todo el peso del castigo de la ira de Dios, para que entonces todos los otros hijos de los hombres pudiéramos disfrutar lo que significa ser un hijo de Dios. Muy bien, vemos que Jesús sigue explicando lo que va a suceder, habla de esta persecución que vendrá, pero les muestra cómo esto es una buena noticia, porque aun cuando pareciera que estamos perdiendo la batalla, Jesús nos dice que en ese momento Él nos va a estar preparando para la victoria. Cuando los discípulos fueran capturados, fueran golpeados, ellos van a estar proclamando esas buenas noticias de Jesús aún delante de reyes y gobernadores. Esto lo vemos, por ejemplo, con el apóstol Pablo predicándole al rey Agripa aún en medio de su persecución. Y Jesús está prometiendo que en esos momentos de juicio el Espíritu Santo nos daría una defensa perfecta. Aun cuando familiares sean los que nos traicionen y nos maten, dice Jesús: ustedes no se preocupen porque serán salvos. Y es a través de esa fidelidad que todas las naciones de la tierra van a llegar a escuchar las buenas noticias de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener una actitud de confianza en medio de palabras y promesas tan fuertes? ¿Cómo sabemos que esos golpes y esos juicios y esa muerte serán buena noticia? Ok, todo esto lo sabemos porque Jesús lo hizo primero.
Jesús fue golpeado y fue azotado por los romanos. Jesús fue juzgado injustamente por los judíos. Jesús fue entregado por Judas, que era como su propio hermano, el que comía de su propia mesa. Pero después de Jesús soportar todo esto hasta el final, resucitó de entre los muertos. Y es esa vida, esa muerte y esa resurrección de Jesús lo que nos garantiza a nosotros la promesa de que cuando vivamos y atravesemos lo mismo, Él también nos levantará y nos resucitará. Tú y yo podemos atravesar el sufrimiento con confianza, sabiendo que el resultado de nuestro sufrimiento, el resultado de nuestra persecución, será ver el poder de la resurrección y ver cómo el Evangelio, cómo la buena noticia de Jesús es proclamada en todas las naciones y de esa manera más personas pueden ser salvas. Vemos luego en el capítulo 14 cómo Jesús es ungido ahí en Betania por esa mujer que derrama el perfume encima de él. Y esto sucede a modo de consagración. Antes, cuando un profeta, un sacerdote, un rey comenzaba su servicio, este era ungido con aceites aromáticos. Y en este momento Jesús está siendo ungido para ser coronado como rey, pero su coronación no sucedería en un trono, en un palacio, sino que su coronación sucedería en su muerte. Es por eso que Jesús dice que ella está preparando su cuerpo para la sepultura. Vemos a Jesús ser condenado como culpable, están diciendo que él merece la muerte, y cuando le están preguntando a Jesús, están tratando de acusarlo, le preguntan si él es el Cristo y él responde: yo soy. Y él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube. Y es con esta declaración, cuando él dice yo soy, cuando él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, él nos está demostrando que él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo, él es el Cordero Pascual, cuya sangre nos libra de la muerte eterna. Él es aquel que nos libra del poder del pecado. Y vemos estas escenas dolorosas de Jesús antes de su muerte, quedándose solo, abandonado, sus discípulos han huido. Pero también esto es una buena noticia, porque eso significa que Jesús sabe lo que se siente ser aislado y ser traicionado. Y cuando Jesús va a la cruz muriendo por nosotros, siendo abandonado, traicionado y aislado, Él demuestra que nunca nos va a abandonar y nunca nos dejará a todos aquellos que confiamos en Él. Y cuando Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, debemos recordar que se refería a esa palabra en Daniel 7:13, donde nos muestra que ese hombre debía ser asesinado solamente para ser levantado y sentarse al lado de Dios para gobernar y juzgar. Y este es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre profetizado en Daniel. Y Jesús, nuestro Rey, tiene todo el poder y toda la autoridad para consolar a todos aquellos que se encuentran sufriendo. Y también tiene el poder para salvar a todos los pecadores, como tú y como yo, del poder de la muerte. Señor, hoy te damos gracias por haber ido a esa cruz. Gracias porque nos has liberado, nos has libertado de las garras del pecado y de la muerte. Te damos gracias, Señor, aún por la alerta que tú nos das, donde nos invitas a permanecer alertas. Y hoy te pedimos, déjanos estar alerta, déjanos estar permaneciendo fieles mientras esperamos tu regreso, Señor Jesús. Amén. Mañana nos vemos.